Vulgaridad. Vulgaridad. No tiene otra palabra, vulgaridad. Nos van a acusar de terroristas. Los terroristas del mundo. Los terroristas del mundo, los que bombardean y matan pueblos. Comenzamos con las noticias más importantes del día. Información 24 horas. Noticias de Venezuela, hoy mucha atención, Nicolás Maduro al servicio de las FARC, una situación que realmente era de esperarse que iba a producirse en cualquier momento. Pero antes de ir al desarrollo de esta información, vamos a contextualizarnos un poco. Como ustedes saben, las FARC están en Venezuela y toman parte del territorio venezolano con poder y autoridad otorgada por la misma dictadura de Nicolás Maduro. Esto es una realidad. Jesús Santrich, miembro y dirigente de la Nueva Marquetalia, un grupo de disidentes de las FARC que controla el poder en Venezuela, versus Gentil Duarte, otro grupo de las FARC que por supuesto es reacio y contrario a aliarse y a unirse a Nicolás Maduro. Estos dos grupos terminaron enfrentándose en la parte de la región de La Victoria, en el estado de Apure, en la frontera Colombia-Venezuela. Pero por supuesto la dictadura, que aparentemente se habría quedado ya sin recursos económicos para financiar a los grupos de las FARC que apoyan a Maduro en sus propios propósitos y finalidades, debido a que no olvidemos que son un grupo que constituye un escudo para proteger a Nicolás Maduro frente a cualquier intervención extranjera o cualquier grupo militar de afuera que pudiera atacar a la dictadura. Las FARC son un escudo, por tanto Maduro tiene que obedecer y acatar y colocarse al servicio de las FARC, tal y como lo hemos dicho, para repeler a los grupos contrarios a Iván Márquez y a Jesús Santrich, jefes de esta nueva Marquetalia, este nuevo grupo de las FARC que sí apoya a Maduro dentro de Venezuela. The indictment of Nicolas Maduro and his co-defendants alleges a conspiracy involving an extremely violent terrorist organization known as the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the FARC, and an effort to flood the United States with cocaine. Es irónico, damas y caballeros, cómo estos grupos irregulares colombianos terminaron en territorio venezolano, porque en territorio venezolano son apoyados por la dictadura de Maduro. Los utiliza para tenerlos como mecanismo de represión en las áreas rurales, a cambio de ciertos parámetros de soberanía e independencia dentro del territorio venezolano, por el que estos grupos irregulares incluso tienen la posibilidad de comercializar con el oro de Venezuela. Entonces se constituye como una especie de ejército secundario. Por eso es que Maduro tuvo que llevar a las Fuerzas Armadas venezolanas con todo su equipamiento para ir a defender los intereses de Iván Márquez y de Jesús Santrich en la frontera entre Colombia y Venezuela. As alleged, the Maduro regime is awash in corruption and criminality. Maduro and his other defendants have betrayed the Venezuelan people and corrupted Venezuela's institutions. Pero, ¿qué hay detrás de los ataques del régimen de Maduro contra estos grupos irregulares en la frontera entre Venezuela y Colombia? Bueno, la situación en Venezuela no va a cambiar mientras Maduro sigue en el poder. Maduro ha tomado la decisión de vender el país a los grupos que apoyen su poder. Hoy son las FARC y el ELN, pero también se ha hablado hasta de Hezbollah, el cartel de Sinaloa, la mafia rusa, y la realidad es que existen indicios de prueba de que existen esos grupos dentro de Venezuela con cierto poder en ciertas áreas del país. Venezuela no es un país chiquito. Venezuela tiene amplios espacios de áreas rurales donde pueden tener ciertos espacios de control estos grupos irregulares y por supuesto se constituyen en defensores de la dictadura de Maduro. Pero si a Maduro no le alcanzan los recursos económicos para beneficiar de esa manera a estos grupos irregulares, lo que ha hecho ha sido entregarles derechos prácticamente de concesión minera para poder utilizar y hacer lo que quieran con el oro. Se constituyen en grupos irregulares que manejan la droga que sale de Venezuela y también ahora, como lo vemos, Maduro también les paga entregando los servicios de las Fuerzas Armadas venezolanas, las Fuerzas Armadas regulares al servicio de los grupos irregulares de la FARC de Colombia. ¡Qué ironía! Es realmente lamentable todo esto, pero es la realidad que hoy en día vive Venezuela. Una Venezuela totalmente vendida a estos intereses y grupos oscuros que lo único que hacen es cuidar a Maduro y de esa manera perpetuar el padecimiento del pueblo venezolano. While the Venezuelan people suffer, this cabal lines their pockets with drug money and the proceeds of their corruption. Y como si fuera poco, amigas y amigos, también les contamos que Maduro busca desfalcar más a Venezuela, ahora con petróleo por vacunas. Presten mucha atención a eso porque el dictador Maduro anunció que tiene la propuesta de realizar un canje de petróleo a través de la posibilidad de conseguir vacunas. Busca intercambiar petróleo por vacunas contra la COVID-19 en medio de una nueva ola de la pandemia en Venezuela y las sanciones financieras en los Estados Unidos. Maduro dijo: Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de
de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita Venezuela. Petróleo por vacunas. Esto lo dijo Maduro, quien enfrenta sanciones impuestas por Washington contra la estatal petrolera PDVSA con el objetivo de desplazarlo del poder. Dedicar petróleo por vacunas. Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita Venezuela. Petróleo por vacuna, estamos listos y preparados. Petróleo por vacuna, pero no le vamos a mendigar a nadie. Venezuela no se le arrodilla a nadie en este mundo. Tenemos dignidad y tenemos recursos. Dignidad y recursos tenemos. Pero este tipo de planteamientos que propone Maduro son simplemente absurdos y ridículos y significaría una gran pérdida económica para Venezuela, porque tan solo por hacer este tipo de transacciones, pongámonos a pensar, ¿de qué le serviría petróleo a la ONU o por lo menos a las empresas farmacéuticas? De nada en lo absoluto. Es por eso que si eventualmente se quisiera hacer este tipo de operaciones, se necesitaría intermediarios financieros, intermediarios petroleros e intermediarios de carga, lo cual no se puede hacer porque Maduro sabe muy bien que debido a las sanciones de los Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido y muchos países de la OEA, todos estos países que han sancionado a la dictadura madurista, este tipo de operaciones no se pueden realizar porque las empresas que podrían eventualmente colaborar para que se viabilice este mecanismo de intercambio no lo harían por miedo a las sanciones que repercutirían en estas empresas debido a trabajar con la dictadura de Maduro. Nadie puede trabajar con esta dictadura porque sería sancionado automáticamente. Pero adicionalmente a eso hay que entender lo siguiente: debido a todos los costos financieros, si eventualmente se lograra hacer, como la dictadura ya está acostumbrada a tratar de eludir las sanciones a través del país de Medio Oriente, Turquía, China, Rusia, le costaría básicamente el triple de lo que cuesta normalmente una vacuna. Es decir, básicamente si a Colombia o a Perú le cuesta, por decir algo, $100 millones un lote de vacunas, a la dictadura de Maduro para Venezuela le costarían $300 millones solo en los costos de operaciones y los pagos de comisiones a las entidades financieras, a las de carga y a las de intercambio de bienes para poder hacer real este tipo de situaciones. Es por supuesto absurdo, ridículo, transgresor de toda normalidad económica. La dictadura madurista se quiere aprovechar de la necesidad imperiosa que tiene la ciudadanía venezolana de que lleguen las vacunas. Petróleo por vacunas, una de las más ridículas y estúpidas ideas del dictador Maduro. Pero sabemos, amigas y amigos, que los fondos por supuesto no están detenidos ni retenidos por los Estados Unidos. Están congelados en diferentes cuentas bancarias a lo largo de todo el mundo en muchos países. Incluso en Turquía, un país que supuestamente es aliado de la dictadura de Maduro, también tiene fondos provenientes de la dictadura retenidos y congelados, porque por supuesto el mal manejo de la dictadura de Maduro repercute en muchos otros problemas, incluso en la capacidad de pagar a sus mismísimos acreedores, los regímenes de China, Rusia, del país de Medio Oriente y de Turquía. Nicolás Maduro insistió en un primer momento en pedir a la Organización Panamericana de la Salud, un órgano regional de la OMS, gestionar que fondos congelados puedan usarse para pagar las dosis reservadas en el mecanismo COVAX para el país, entre 1.4 y 2.4 millones de vacunas. Si no fuesen desbloqueados, explicó, entraría en juego la opción de petróleo por vacunas. Pero la realidad es que más bien el camino de la liberación de los fondos va a través de Guaidó. Es Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Legítima reconocida y elegida en 2015, la única que está trabajando con el propósito de liberar esos fondos de manera real para que así se pueda pagar a la OMS y OPS el porcentaje que se tiene que pagar para poder entregar un monto de vacunas como primer cargamento en favor de Venezuela. La producción de crudo en Venezuela, vieja potencia petrolera, venida a menos, ha experimentado una leve recuperación en el inicio de 2021, subiendo a 521,000 barriles diarios de petróleo en febrero, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Las cifras están muy lejos de los más de 3 millones de barriles por día que Venezuela colocaba en el mercado al momento de la llegada al poder de Maduro en 2013. El gobernante chavista ha prometido llevar esas cifras a 1.5 millones este año. Pero especialistas saben que eso no será posible porque la dictadura de Maduro tiene destruido todo el sistema petrolero, toda la infraestructura, no tiene repuestos y no hay por supuesto capacidades económicas para colocar el petróleo a lo largo de los mercados del mundo. No nos olvidemos que durante el 2020 muchos países productores de petróleo se quedaron con las reservas detenidas y luego empezaron a colocar de manera rápida ese petróleo a diferentes países del mundo, lo que provocó también un bajón en sus precios. El desplome de la oferta venezolana
empezó antes de las sanciones entre denuncias de los malos manejos de la industria petrolera y multimillonarios casos de corrupción. La propuesta de Maduro recuerda el programa de la ONU Petróleo por Alimentos implementado para satisfacer las necesidades humanitarias de la población de Irak después de la guerra del Golfo, entre sanciones económicas impuestas tras la invasión de Kuwait por las tropas iraquíes en 1990. Lo que está sucediendo hoy en día en Venezuela, por supuesto, hace recuerdo también a los tantos intentos que la dictadura de Maduro ha tratado de utilizar en el intercambio de petróleo para conseguir tecnología, incluso armamentista, repuestos para la industria petrolera y también petróleo por alimentos con diferentes países. Lo cierto, damas y caballeros, es que como lo habíamos dicho desde un inicio, todas estas operaciones terminan siendo demasiado caras y resulta a un precio elevadísimo. Por cada producto que cuesta $1, Venezuela termina pagando 3 por este tipo de intercambios, porque hay que pagar las comisiones a los financistas, a las empresas logísticas y a todos aquellos que puedan hacer ese tipo de trabajos. Además, tampoco es rápido, es un proceso que tardaría mucho tiempo y, por supuesto, como Maduro piensa hacerlo, pretende lograr el 100% de vacunas necesarias para Venezuela, solo con petróleo por vacunas. Eso es algo que simplemente es irreal. ¿Por qué razón? Pues porque China y Rusia, que son las vacunas aprobadas por la dictadura, son productores suficientes de petróleo y de todas maneras la dictadura ha estado pagándoles las deudas directas que tiene con ellos con petróleo. Por tanto, ya China y Rusia no necesitan más petróleo venezolano. El país de Medio Oriente ni se diga, es un productor de petróleo. Turquía de igual manera. Entonces, ¿quién va a intercambiarle petróleo por vacunas? Esa es una gran pregunta. La realidad es que eso va a ser prácticamente imposible en el proceso logístico, el pago de comisiones, la realidad que está viviendo el país en este momento. Pero amigas y amigos, nos gustaría que ustedes nos dejen su opinión. Es muy importante para nosotros, nos ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Así que amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información. Esperamos que el video les haya gustado y de ser así, no olviden apoyarnos con un like y por supuesto compartiendo esta información con sus amigos y familiares y en sus redes sociales para que todos sean informados. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.